Los Nefilim han fascinado y aterrorizado a la humanidad durante milenios. Mencionados brevemente en textos antiguos, estos seres han sido interpretados como gigantes, ángeles caídos, héroes legendarios o monstruos ancestrales. Pero, ¿qué dice realmente la historia sobre ellos? ¿Fueron los valientes protectores de la humanidad primitiva o las criaturas más temibles que jamás pisaron la tierra? Para entender a los Nefilim, debemos remontarnos al libro del Génesis, específicamente al capítulo 6, versículos 1 al 4. Aquí encontramos una de las referencias más enigmáticas y controvertidas de toda la Biblia hebrea. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaron. Y el Señor dijo: «No permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque él es carne. Serán, pues, sus días 120 años». Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Esta breve descripción ha generado siglos de debate teológico, arqueológico e histórico. La palabra hebrea Nefilim se traduce literalmente como los caídos o aquellos que cayeron, derivada del verbo nafal, que significa caer. Pero, ¿cayeron del cielo, cayeron en batalla o cayeron moralmente? Los textos apócrifos, especialmente el libro de Enoc, nos proporcionan una descripción mucho más detallada de estos enigmáticos seres. Según esta fuente del siglo III a.C., los Nefilim eran los descendientes de los vigilantes, ángeles que habían sido enviados para observar a la humanidad, pero que terminaron corrompiendo su misión. El líder de estos ángeles rebeldes era Semiasa, quien convenció a 200 de sus compañeros para descender al monte Hermón y tomar esposas humanas. Estos vigilantes no solo se mezclaron con las mujeres humanas, sino que también compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Azazel enseñó la metalurgia y la fabricación de armas y ornamentos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel reveló los secretos de las constelaciones. Ezequiel compartió el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel reveló los signos del sol, y Sariel compartió el conocimiento de la luna. De estas uniones antinaturales nacieron los Nefilim, descritos como gigantes de estatura colosal y apetitos insaciables. El libro de Enoc los describe como seres de 3000 codos de altura, lo que equivaldría aproximadamente a 1300 metros, una cifra obviamente simbólica, pero que ilustra la magnitud de estos seres en la imaginación antigua. Los Nefilim, según estas tradiciones, no eran simplemente grandes en estatura, sino también en sus apetitos destructivos. Consumían todo lo que los humanos podían producir, y cuando se agotaron los recursos, comenzaron a devorarse entre sí y finalmente a los propios humanos. Su presencia en la tierra se convirtió en una fuente de violencia, corrupción y caos que llevó a Dios a decidir el gran diluvio como medida de limpieza mundial. Pero aquí surge una paradoja fascinante en los textos antiguos. Mientras que una tradición presenta a los Nefilim como monstruos destructivos, otra los describe como hombres valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Esta doble naturaleza ha confundido a los eruditos durante siglos. ¿Cómo pueden ser simultáneamente monstruos destructivos y héroes legendarios? La respuesta puede encontrarse en la comprensión del contexto cultural del antiguo Oriente Medio. En las culturas mesopotámicas, los gigantes y semidioses a menudo ocupaban roles ambiguos.
Gilgamesh, el héroe épico de Mesopotamia, era descrito como un gigante de estatura sobrenatural y descendiente divino, pero también era conocido por su opresión inicial de su pueblo. Era tanto un gran rey como un tirano, un protector como un destructor. Esta ambigüedad moral no era inusual en las tradiciones antiguas. Los héroes no eran necesariamente buenos en el sentido moderno, eran poderosos, y el poder podía usarse tanto para construir como para destruir. Los Nefilim, en este contexto, podrían haber sido percibidos como figuras heroicas no por su moralidad, sino por su capacidad excepcional para grandes hazañas, tanto constructivas como destructivas. La tradición judía posterior desarrolló interpretaciones adicionales de los Nefilim. Algunos rabinos argumentaron que no eran descendientes de ángeles y humanos, sino simplemente la descendencia de Set y Caín, las dos líneas de la humanidad primitiva. En esta interpretación, los hijos de Dios se referían a los descendientes de Set, que habían mantenido la adoración al verdadero Dios, mientras que las hijas de los hombres se referían a los descendientes de Caín, que habían caído en la idolatría y la corrupción. Esta interpretación evitaba las implicaciones problemáticas de los ángeles reproduciéndose con humanos, pero mantenía la idea de que los Nefilim representaban una corrupción de la pureza original de la humanidad. En esta visión, eran gigantes no necesariamente en estatura, sino en maldad, representando el pináculo de la corrupción humana antes del diluvio. Sin embargo, la descripción de los Nefilim como gigantes físicos persistió en muchas tradiciones. El texto bíblico posterior los menciona nuevamente en el libro de Números, cuando los espías israelitas exploran la tierra prometida y reportan: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos también. Esta referencia posterior ha llevado a los eruditos a preguntarse si algunos Nefilim sobrevivieron al diluvio. Algunas tradiciones sugieren que Og, rey de Basán, era uno de estos supervivientes. Og es descrito en el Deuteronomio como teniendo una cama de hierro de 9 codos de largo y 4 codos de ancho, aproximadamente 4 metros por 2 metros, sugiriendo una estatura colosal. Las tradiciones posteriores expandieron significativamente las historias de los Nefilim. En algunos textos gnósticos y apócrifos posteriores se convirtieron en los arquitectos de las grandes civilizaciones antediluvianas. Se les atribuía la construcción de ciudades megalíticas, el desarrollo de tecnologías avanzadas y la creación de conocimientos esotéricos que se perdieron en el diluvio, pero que ocasionalmente resurgían en forma fragmentada en civilizaciones posteriores. Esta perspectiva los presenta como una especie de raza anterior de superhombres que poseían conocimientos y capacidades que superaban ampliamente a la humanidad normal. En lugar de ser simplemente monstruos destructivos, eran los custodios de una sabiduría antigua y poderosa que era demasiado peligrosa para la humanidad inmadura. La influencia de las historias de los Nefilim se extendió mucho más allá de las tradiciones judías y cristianas. Los mitólogos han señalado paralelos sorprendentes entre los Nefilim y figuras de otras culturas antiguas. Los titanes griegos, que también eran gigantes, que se rebelaron contra los dioses y fueron derrocados, comparten muchas características con los Nefilim. Los Anunnaki mesopotámicos, descritos como seres divinos que bajaron del cielo y se mezclaron con la humanidad, presentan paralelos evidentes. En la mitología nórdica, los Jotuns o gigantes también ocupaban un rol similar como seres poderosos y ambiguos que representaban fuerzas primordiales tanto creativas como destructivas. Los antiguos hindúes tenían sus asuras,
seres poderosos que podían ser tanto benevolentes como malevolentes. Los antiguos egipcios hablaban de los Neteru, seres divinos que habían gobernado directamente la tierra en tiempos primordiales. Estos paralelos han llevado a algunos investigadores a especular si todas estas tradiciones preservan recuerdos distorsionados de algún evento o población histórica real. ¿Podría haber existido realmente una raza de seres excepcionalmente altos y poderosos en la prehistoria humana? ¿O estas historias representan arquetipos universales del inconsciente humano? La evidencia arqueológica para gigantes prehistóricos es, en el mejor de los casos, controvertida. Si bien se han encontrado ocasionalmente esqueletos humanos de estatura inusual, ninguno se acerca a las dimensiones fantásticas descritas en los textos antiguos. La estatura humana promedio ha variado a lo largo de la historia debido a factores nutricionales y genéticos, pero no hay evidencia sólida de una raza de gigantes verdaderos. Sin embargo, algunos investigadores señalan que muchas culturas antiguas construyeron estructuras megalíticas que requerían técnicas de ingeniería y capacidades físicas que parecen desproporcionadas para las poblaciones que se cree que las construyeron. Stonehenge, las pirámides de Giza, Pumapunku en Bolivia y muchos otros sitios plantean preguntas sobre las capacidades reales de los antiguos constructores. La perspectiva moderna tiende a ver a los Nefilim como construcciones mitológicas que servían funciones psicológicas y sociales específicas en las culturas que los crearon. En este análisis, los Nefilim representan el temor humano al poder descontrolado, la fascinación con lo sobrenatural y la necesidad de explicar el mal y el sufrimiento en el mundo. Como figuras arquetípicas, los Nefilim encarnan la tensión entre el poder y la responsabilidad. Son una advertencia sobre lo que sucede cuando seres con capacidades excepcionales carecen de la sabiduría o la moralidad para usar esas capacidades de manera constructiva. En este sentido, funcionan como una especie de espejo negro de la aspiración humana hacia la grandeza. La dualidad héroe-monstruo de los Nefilim también refleja una comprensión sofisticada de la naturaleza ambigua del poder. Los antiguos entendían que los mismos atributos que hacían a alguien capaz de grandes hazañas heroicas también podían hacer posible una destrucción terrible. La línea entre el héroe y el monstruo a menudo dependía más de las circunstancias y las elecciones que de la naturaleza inherente. En las tradiciones esotéricas posteriores, los Nefilim adquirieron significados adicionales. Algunos los vieron como representaciones de estados elevados de conciencia que podían ser tanto iluminadores como peligrosos. El conocimiento que portaban era descrito como un arma de doble filo que podía elevar a la humanidad o destruirla, dependiendo de cómo se usara. La influencia de las historias de los Nefilim en la literatura y el arte posteriores ha sido inmensa. Desde El paraíso perdido de Milton hasta las novelas modernas de ciencia ficción y fantasía, la imagen de seres poderosos que descienden del cielo para interactuar con la humanidad ha sido un tema recurrente. Los superhéroes modernos, en muchos sentidos, son versiones secularizadas de los Nefilim, seres con poderes extraordinarios que luchan con las responsabilidades y tentaciones que conlleva ese poder. La pregunta sobre si los Nefilim eran héroes o monstruos puede no tener una respuesta simple porque refleja una comprensión antigua y sofisticada de que estas categorías no son mutuamente excluyentes. En las tradiciones más profundas, los Nefilim representan el reconocimiento de que el poder excepcional lleva consigo tanto un potencial excepcional para el bien como para el mal. Su caída puede interpretarse no como un castigo divino arbitrario, sino como una consecuencia natural de la elección del poder sin sabiduría,
de la capacidad sin responsabilidad. En este sentido, su historia funciona como una parábola eterna sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de la humildad y la moralidad en el ejercicio del poder. La verdad olvidada sobre los Nefilim puede ser que nunca fueron simplemente héroes o monstruos, sino algo mucho más complejo y pertinente, un espejo de las posibilidades tanto luminosas como oscuras inherentes al potencial humano excepcional. Su legado perdura no como historia literal, sino como una exploración profunda y duradera de las preguntas fundamentales sobre el poder, la responsabilidad y el destino de aquellos que se elevan por encima de la humanidad común. Al final, la fascinación duradera con los Nefilim sugiere que su historia toca algo fundamental en la psique humana: el reconocimiento de que la grandeza y la monstruosidad a menudo están separadas por la más delgada de las líneas, y que la elección entre convertirse en héroe o en monstruo puede ser la decisión más importante que cualquier ser poderoso debe enfrentar.